Es el año 146 a.C. La gran ciudad de Corinto arde, el humo negro asfixia el cielo del Egeo, pero la mujer de pie en el centro de la habitación de piedra húmeda no puede ver el fuego. Solo puede olerlo, un rastro tenue y acre que se aferra a su cabello, superado por el hedor inmediato del aceite de oliva rancio, los cuerpos sin lavar y el sabor metálico del terror. Su nombre es Cleomache. Hace apenas 23 días, era la esposa de un poderoso aristócrata griego, una mujer cuya familia había gobernado Corinto durante 6 generaciones. Vestía de púrpura tirio, dirigía un hogar de 40 sirvientes y citaba a Homero ante sus 3 hijos. Ahora, está completamente desnuda sobre un frío suelo de losas, temblando no por el clima, sino por la comprensión de que sus hijos se han ido, perdidos en el caos de los corrales de clasificación. Ya no es una matrona. Ahora es el lote número 17. Y el hombre que camina a su alrededor, un traficante de esclavos romano llamado Gaius Varius Flaccus, no ve a una madre ni a una noble. Ve una inversión. Ve materia prima que, con 3 días de procesamiento brutal, puede ser moldeada en un artículo de lujo sumiso y de alto valor para la plataforma de subastas en Roma. Flaccus hace una señal a sus asistentes. Ha estado en este negocio durante 27 años, siguiendo a las legiones romanas como un buitre que rastrea a una bestia moribunda. Él conoce la geometría específica de la desesperación. Sabe que Cleomache se mantiene actualmente con la barbilla en alto, sus músculos tensos con los últimos jirones de su dignidad. Esta, murmura Flaccus, su voz resonando en las paredes de piedra caliza, todavía cree que es una persona. Tenemos 72 horas para corregir ese error. Señala la mesa de instrumentos, estrígiles de bronce, frascos de cremas depilatorias sulfurosas y calibradores de medición. Comienza en el protocolo estándar. Si se resiste, pasen a las técnicas avanzadas. Lo que le sucede a Cleomache durante los próximos 3 días no es solo una historia de cautiverio físico, es un plano de desmantelamiento psicológico que alimentó la economía romana durante siglos. Esta no es la Roma de estatuas de mármol y debates en el Senado. Esta es la maquinaria industrial de la trata de esclavos, donde el alma es extraída para que el cuerpo pueda ser vendido. Para entender el horror de la instalación de procesamiento, primero debemos entender la captura. Cuando las legiones romanas traspasaron las murallas de Corinto, la transición de ciudadana a propiedad fue instantánea. Los legionarios estaban entrenados para detectar el valor en medio de la matanza. Mientras que los hombres en edad militar eran pasados por la espada o encadenados para las minas, las mujeres nobles eran el botín más preciado. Los soldados buscaban manos suaves que nunca hubieran conocido el trabajo, joyas de oro que indicaran un alto rescate o precio de venta, y los peinados intrincados de la élite. Cleomache fue capturada en su atrio, arrastrada a gritos de su hogar ancestral mientras los legionarios discutían sobre su valor de mercado estimado. Fue vendida a Flaccus por una suma probablemente entre 2.000 y 5.000 denarios, una apuesta masiva que el comerciante pretendía recuperar por triplicado. Pero para obtener ese precio, tenía que borrar su pasado. El centro de procesamiento, probablemente un almacén reutilizado cerca del puerto, fue diseñado para una sola cosa, el borrado de la identidad. La evidencia arqueológica de los grandes mercados de esclavos en Delos revela un diseño que era tan clínico como el de un matadero. Había celdas de detención, estaciones de lavado y salas de inspección. Cleomache fue arrojada a una celda de 2,5 metros por 2,5 metros, las paredes de piedra estaban húmedas y eran sofocantes. Para la primera etapa del procesamiento, conocida como la evaluación, fue despojada de su túnica, la última barrera entre ella y el mundo. Esta desnudez forzada fue calculada. No era solo para la inspección, era para infundir una sensación de vulnerabilidad absoluta. Los asistentes de Flaccus, hombres de manos callosas y ojos indiferentes, se movían a su alrededor con tablillas de cera. Midieron su altura, la circunferencia de su cintura, el ancho de sus caderas. Revisaron sus dientes en busca de caries y sus ojos en busca de cataratas. Palparon su abdomen,
buscando signos de enfermedad, tratándola con la brusquedad casual que se usaría con una yegua de premio. Los textos legales romanos, particularmente los escritos de juristas como Ulpiano, son escalofriantemente específicos sobre esta fase. Un comerciante era legalmente responsable si vendía mercancía defectuosa. Por lo tanto, el examen era invasivo y humillantemente minucioso. Cada cicatriz, cada lunar, cada imperfección fue catalogada. Si Cleomache se estremecía, era golpeada, no por ira, sino por la necesidad de probar su temperamento. Un esclavo que se estremecía era asustadizo y valía menos. Un esclavo que se quedaba quieto estaba doblegado y valía más. Las notas en su tablilla probablemente decían, mujer. Griega. Linaje noble. Buenas caderas para la procreación. Espíritu, resistente. Requiere acondicionamiento. Luego vino la transformación física. La estética romana para los esclavos domésticos era rígida. Querían el exotismo de la mujer noble extranjera, pero sanitizada para la sensibilidad romana. Cleomache fue sometida a la depilatio, la eliminación del vello corporal. Esto no era un tratamiento de belleza, era una sesión de tortura. Usando piedras pómez ásperas y una pasta hecha de resina y sangre de murciélago, los asistentes restregaron su piel hasta dejarla en carne viva y sin vello, ajustándose al ideal romano de suavidad prepúber. El dolor era agudo y punzante, un recordatorio constante de que su cuerpo ya no era suyo para cuidar. Su cabello, antes arreglado en las complejas trenzas de una matrona corintia, fue lavado con jabón de lejía fuerte para quitarle los aceites y luego reacomodado en un estilo sumiso y decorativo aprobado para los mercados romanos. Ungieron su piel con aceites perfumados hasta que brilló, enmascarando el olor de la celda de la prisión con el aroma artificial de las rosas. Estaba siendo empaquetada. Pero la alteración física no era nada comparada con la guerra psicológica. Flaccus utilizaba una técnica que los psicólogos modernos llaman coerción de identidad. Durante 3 días, nadie pronunció el nombre de Cleomache. Si ella decía soy Cleomache, era ignorada o corregida con un golpe. Era la griega. Era el número 17. Era niña. El objetivo era romper la conexión entre su yo interno y su realidad externa. Fue aislada de las otras mujeres, mantenida en la oscuridad y alimentada solo con el brebaje suficiente para mantenerla en pie, pero no el suficiente para darle energía para luchar. Este es el principio de incertidumbre del trauma. Al mantenerla aterrorizada, hambrienta y confundida, Flaccus mantuvo sus niveles de cortisol por las nubes, agotando su mente hasta que la sumisión pareciera el único camino hacia la supervivencia. Fue obligada a aprender la coreografía de la plataforma de subastas. Gira, gritaba el manejador, y ella tenía que pivotar. Muestra los dientes, y ella tenía que abrir la boca. Arrodíllate. Levántate. Camina. Era una danza grotesca de obediencia. Cuando dudaba, paralizada por la vergüenza, el chasquido de una vara en sus pantorrillas le enseñaba que el orgullo resultaba en dolor, mientras que la sumisión resultaba en paz. Para la mañana del tercer día, Cleomache se movía como una marioneta. Había entrado en el estado de adaptación traumática. No había aceptado su destino, pero había aprendido a interpretar el papel para sobrevivir a la siguiente hora. La subasta tuvo lugar en las ruinas del Ágora de Corinto. El sol caía con fuerza sobre las plataformas de madera donde las mujeres eran exhibidas como ganado. Del cuello de Cleomache colgaba el titulus, el cartel que declaraba sus datos: Corintia. Alfabetizada. Saludable. Garantía incluida. Compradores romanos ricos, hombres con togas limpias que olían a perfume y privilegio, rodeaban la plataforma. Tocaban su carne, discutiendo su potencial reproductivo frente a ella. La humillación fue absoluta. Cuando terminó la puja, Cleomache fue vendida por 12.000 denarios a un senador llamado Lucius Aurelius Cota. Fue llevada lejos, mirando por última vez las ruinas humeantes de su vida, antes de desaparecer en el vientre de una galera de esclavos romana.
Pero Cleomache no estaba sola en esta oscuridad. El registro histórico susurra los nombres de otras que soportaron esta maquinaria. Consideren a Berenice, hija del Senado cartaginés. En ese mismo fatídico año 146 a.C., Cartago no solo fue capturada, fue aniquilada. Berenice, de 27 años, fue sacada de la ciudadela en llamas aferrando a sus 2 hijas. La máquina de procesamiento romana sabía que los lazos maternos eran una desventaja para la venta, pero una poderosa palanca de control. En la instalación de clasificación, los homólogos de Flaccus arrancaron a las niñas que gritaban de los brazos de Berenice. Fueron clasificadas como mercancía juvenil, vendidas a un comerciante independiente para ser criadas en una instalación de entrenamiento, probablemente para no ser vistas nunca más. Berenice fue procesada con el sonido del llanto de sus hijas resonando en sus oídos. Le dijeron que si cooperaba, si dejaba de luchar, podría ser vendida a un hogar cerca de ellas. Era una mentira. Una crueldad calculada para asegurar que caminara hacia la plataforma de subasta sin resistencia. Pasó 11 años sirviendo a una familia en Roma, escaneando el rostro de cada niño con el que se cruzaba en la calle, atormentada por una esperanza que era tan cruel como el látigo. Luego estaba Teodora de Macedonia, capturada en 167 a.C. Era una suma sacerdotisa, una mujer de estatus sagrado. Los traficantes sabían que su devoción religiosa era una barrera para la obediencia. Un esclavo responde solo al amo, no a los dioses. Su procesamiento fue una desconversión ritualista. La obligaron a renunciar a sus votos, a manipular objetos impuros, a negar verbalmente el poder de Artemisa. Cuando se negó, le mostraron las estatuas saqueadas de su diosa, destrozadas y profanadas. Rompieron su fe para quebrar su espíritu. Vendida a un hogar romano, vivió durante 8 años en total silencio, sin pronunciar nunca una oración, el cascarón de una mujer cuya identidad espiritual había sido extirpada quirúrgicamente. ¿Y qué hay de aquellas que lucharon? Arsínoe, una noble de Ponto capturada en el 71 a.C. durante las guerras contra Mitrídates, se negó a doblegarse. Cuando los manejadores vinieron con las navajas, luchó con la ferocidad de una tigresa. Mordió, arañó, gritó su linaje a las paredes de piedra. Pero los traficantes de esclavos también tenían un protocolo para esto. Se llamaba domar a la yegua salvaje. Arsínoe fue sometida a privación sensorial, encadenada en una celda completamente oscura, privada de sueño durante días enteros. La empaparon con agua helada y la dejaron temblando en la oscuridad. Pero Arsínoe estaba hecha de hierro. Se negó a realizar los ejercicios de sumisión. Después de 6 días, demacrada y magullada, fue vendida con descuento, mercancía dañada, a un administrador provincial. Murió 3 años después, con su espíritu intacto, pero su cuerpo destruido por la resistencia. Los romanos usaron su historia no como una tragedia, sino como una advertencia: el sistema siempre gana. Finalmente, consideren a Livia, la hija de un jefe de la Galia, capturada por las legiones de César en el 52 a.C. El mercado estaba tan inundado con 1 millón de esclavos galos que los precios se desplomaron. A Livia no se le dio el procesamiento de lujo. Fue lavada con manguera, revisada rápidamente en busca de peste y vendida en un lote al por mayor por una miseria. Terminó con un comerciante, no con un senador. Su vida fue más dura físicamente, careciendo de las comodidades de un palacio, pero la falta de escrutinio le permitió una pizca de autonomía. Sobrevivió. Aprendió el oficio. 15 años después, cuando su amo quebró, fue liberada, expulsada sin nada. Pero Livia tenía una red de contactos. Se convirtió en una pequeña comerciante, un fantasma en la máquina, sobreviviendo en los bordes del imperio que había intentado consumirla. Estas mujeres, Cleomache, Berenice, Teodora, Arsínoe, Livia, no eran mercancías. Eran seres humanos con colores favoritos, bromas internas y sueños para sus hijos.
La trata de esclavos romana, con su eficiencia industrial y crueldad legalista, intentó convertirlas en objetos. Les quitó sus nombres, afeitó sus cuerpos y aplastó a sus dioses. A menudo miramos las ruinas de Roma y vemos la grandeza de la civilización. Pero debemos mirar más de cerca. Debemos ver la sombra detrás del mármol. Debemos oler el miedo en el almacén. Arsínoe fue sometida a privación sensorial, encadenada en una celda completamente oscura, privada de sueño durante días enteros. La empaparon con agua helada y la dejaron temblando en la oscuridad. Pero Arsínoe estaba hecha de hierro. Se negó a realizar los ejercicios de su misión. Después de 6 días, demacrada y magullada, fue vendida con descuento, mercancía dañada, a un administrador provincial. Murió 3 años después, con su espíritu intacto, pero su cuerpo destruido por la resistencia. Los romanos usaron su historia no como una tragedia, sino como una advertencia: el sistema siempre gana. Finalmente, consideren a Livia, la hija de un jefe de la Galia, capturada por las legiones de César en el 52 a.C. El mercado estaba tan inundado con 1 millón de esclavos galos que los precios se desplomaron. A Livia no se le dio el procesamiento de lujo. Fue lavada con manguera, revisada rápidamente en busca de peste y vendida en un lote al por mayor por una miseria. Terminó con un comerciante, no con un senador. Su vida fue más dura físicamente, careciendo de las comodidades de un palacio, pero la falta de escrutinio le permitió una pizca de autonomía. Sobrevivió. Aprendió el oficio. 15 años después, cuando su amo quebró, fue liberada, expulsada sin nada. Pero Livia tenía una red de contactos. Se convirtió en una pequeña comerciante, un fantasma en la máquina, sobreviviendo en los bordes del imperio que había intentado consumirla. Estas mujeres, Cleomache, Berenice, Teodora, Arsínoe, Livia, no eran mercancías. Eran seres humanos con colores favoritos, bromas internas y sueños para sus hijos. La trata de esclavos romana, con su eficiencia industrial y crueldad legalista, intentó convertirlas en objetos. Les quitó sus nombres, afeitó sus cuerpos y aplastó a sus dioses. A menudo miramos las ruinas de Roma y vemos la grandeza de la civilización. Pero debemos mirar más de cerca. Debemos ver la sombra detrás del mármol. Debemos oler el miedo en el almacén.